Eso es lo que necesita nuestro país. Y pues no quiero tomarle más el tiempo a nuestro orador el día de hoy. Solo quiero dejarles también el tema que hoy vamos a entregar, vamos a hacerles, les vamos a enviar el link de los entregables, ¿verdad? Les vamos a dar protocolos de cómo implementar, van a poder ver los webinars, van a poder bajar la presentación, todo a través de su ejecutivo de ventas. Así que no dejen de contactar a su ejecutivo de ventas para que les dé todas estas herramientas que ustedes pueden disfrutar con Cementos del Norte y Bijao, y su marca Bijao. Así que muchas gracias por su tiempo y bienvenidos. Y bien, para continuar, antes que presentar a nuestro consultor, el ingeniero Cristian López, pues me gustaría nuevamente hacerles ver las instrucciones para los participantes. Sabemos que es muy importante. Antes que nada, número uno, mantener sus micrófonos en silencio. Mantener sus cámaras apagadas porque esto afecta el ancho de banda, o sea, no permite la claridad en la exposición. Podemos ver de que se congela la pantalla. Algunas veces es porque todos tenemos la cámara activada. Tratemos de mantenerla apagada. Número 3, si tienen preguntas, las pueden plasmar en el área de chat, así como lo hicimos la semana pasada. Ustedes pueden poner sus preguntas y al finalizar, con mucho gusto, se las pasamos a nuestro consultor y él pues dará las respuestas inmediatamente. Así que, sin más palabras, los dejo con el ingeniero Cristian López. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Es un placer volver a saludarlos y más aún un placer saludarlos con relativas buenas noticias. Sé que muchos de ustedes ya lo sabrán, pero el día de ayer, por ejemplo, tuvimos ya un reinicio de operaciones en el aeropuerto Palmerola. La compañía de construcción ya está volviendo a operar en Palmerola y esto definitivamente es esperanzador porque se va comenzando a abrir los mercados, se va comenzando a abrir la industria y es justamente lo que buscamos, una apertura inteligente. Y hablando de apertura inteligente, la apertura que tuvo ayer Palmerola realmente fue positiva, más allá del caso de que tuvieron 4 personas cuyo resultado de la prueba rápida fue positivo, pero justamente eso es lo que se busca. Ellos citaron a 70 personas, evaluaron a 70 personas y de esas 70 detectaron 4 que podrían haber sido un riesgo. Entonces ven que la aplicación de los protocolos realmente nos puede tener un beneficio. Si no se hubieran detectado esas 4 personas, es muy probable que esas 4 personas contagiadas hubieran contagiado al resto de los 70 empleados. Entonces, esa es la aplicación real, la aplicación práctica de por qué ocupamos la implementación de estos protocolos. Ahora bien, la semana pasada hablamos un poco de cómo implementarlos, qué hacer para implementar un protocolo. Esta semana, básicamente, lo que quiero es, tomémonos el tiempo, conozcamos nuestra operación, sepamos cómo funciona nuestra gente, cómo piensa nuestra gente, porque, como bien lo decía Mauricio, esto va a ser una inversión. Y lastimosamente nadie quisiera gastar en este momento, pero esto va a requerir una inversión. Y por supuesto que cualquier inversión necesita un retorno, si no se convierte en un gasto. Entonces, básicamente lo que vamos a platicar hoy es cómo convertir los protocolos y las herramientas de bioseguridad en inversiones y no en gastos. No queremos que los pediluvios estén de aquí a 3 semanas deshechos y botados en una esquina. No queremos que los termómetros estén de aquí a un mes engavetados y sin baterías. No queremos que las mascarillas se vuelvan basura en nuestra operación, sino que queremos que todas estas medidas que estamos tomando se vuelvan realmente parte de nuestra vida, parte de nuestro diario vivir. Entonces, el tema de hoy es el sostenimiento de la implementación de estos protocolos de bioseguridad. Básicamente vamos a platicar un poco de cómo reaccionó la gente ante la pandemia, cómo reaccionó el hondureño ante la pandemia, cómo está reaccionando aún, porque estamos todavía viviéndola, si realmente va a existir un cambio en el comportamiento y si ese cambio en el comportamiento va a ser positivo o nos va a regresar al punto donde estábamos antes de la pandemia. Vamos a hablar un poco del comportamiento humano y por qué es importante tomar en cuenta que las personas y nuestros empleados son humanos y como humanos se van a equivocar. Y por último, hablaremos un poco de cómo cambiar la cultura de seguridad.
¿Por qué nos vamos a tirar al punto de seguridad? Pues platicábamos la semana pasada de que los protocolos de bioseguridad son parte inherente de un programa de salud y seguridad ocupacional. Si bien es cierto, muchas empresas no lo tenían y en este momento pues van a comenzar con un protocolo de bioseguridad, esta perfectamente puede ser la piedra angular de su programa de salud y seguridad ocupacional, donde usted tenga bien claros protocolos, no solo de riesgos biológicos, sino también protocolos de riesgos físicos, protocolos de riesgos químicos, que pueda manejar trabajos en altura, que pueda manejar trabajos en caliente. Entonces, este puede ser un paso importante para comenzar a hacer un cambio positivo. Pero bien, ya que estamos hablando de cambios, platiquemos un poco de qué han estado haciendo las empresas durante este periodo de cuarentena, durante estos casi 60 días que tenemos ya muchos resguardados en nuestra casa cumpliendo la cuarentena, muchas personas buscando crecimiento económico. Están los dos extremos. Hay empresas que lastimosamente están cerrando sus negocios, hay lugares que lastimosamente están cortando empleados y hay empresas que están creciendo. Hemos tenido todo el haz de colores, lo tenemos reflejado en esta cuarentena. Tengo, por ejemplo, un muy buen amigo mío, tenía 15 años trabajando en una de las maquilas más importantes del país y ayer le notificaron que él había perdido su trabajo. Entonces, después de 15 años trabajando, es un choque muy fuerte, pero es a raíz de lo que estamos viviendo. Entonces, aquí llega un punto en el que usted tiene que comenzar a decidir, ok, después de hoy, después de esta crisis, ¿qué quiero que mi empresa sea? ¿Quiero crecer? ¿Quiero volver a como estaba? ¿Quiero estancarme y posiblemente morir? Entonces, este es el punto en el que vamos a hablar justamente de eso. ¿Qué va a decidir usted para su compañía? ¿Qué va a decidir usted para su constructora? ¿Queremos seguir o queremos detenernos? Pero bien, ¿cómo ha reaccionado la gente ante la amenaza de la pandemia? Básicamente tenemos en grandes rasgos 5 sentimientos diferentes. Tenemos personas que han reaccionado con miedo al contagio, miedo a la situación económica, miedo a la corrupción, miedo a todo lo que está ocurriendo porque no hay una incertidumbre. Hay personas que definitivamente se han despreocupado, hay personas, como les decía, hay empresas que han crecido a raíz de esto. La venta, comercialización de equipos de protección ha sido un boom increíble. Platicábamos la semana pasada de que los precios se han cuadruplicado o quintuplicado en temas de mascarillas. Aquellas empresas que se dedicaban a la comercialización de insumos de seguridad también han tenido un boom muy fuerte. Incluso podría llegar a pensar, sin tener los números en la mano, que los supermercados también han tenido un buen repunte, porque las personas básicamente esa es la forma en que tienen ahorita para suplirse. Entonces hay gente que se ha despreocupado. Hay personas, por supuesto, que han tenido paranoia o escépticos de que si esto realmente está sucediendo, de que si este virus fue implantado, de que si nos están engañando. Y de ahí viene la gente que también cree en este tipo de teorías de conspiración. Entonces, pues básicamente no hay ningún sentimiento correcto. O sea, no podemos decirle a una persona cómo sentirse ante la pandemia. Lo que podemos es aceptar cómo cada quien la está viviendo. Muchas personas al inicio decían, bueno, ¿y por qué sale la gente? ¿Qué andan haciendo en la calle? ¿Por qué no se quedan en su casa? Y creo que todos podemos estar de acuerdo que hay personas que definitivamente buscan cómo sobrevivir. Y de ahí viene la preocupación de la mayoría de personas, cómo sobrevivir. Pero entonces, como les decía, no hay un sentimiento universal con respecto a la pandemia. Básicamente tenemos noticias de todo el con diferentes sentimientos, diferentes acciones, diferentes cosas que las personas han experimentado. Permítame. Encantaría recordarles, gracias Ramón por levantar la mano, me encantaría recordarles que si tenemos alguna pregunta pueden pasarla al área de chat y las vamos a atender dentro de unos minutos. Entonces, hemos tenido diferentes noticias alrededor de todo el mundo de cómo la gente ha reaccionado, desde incrementos de ansiedad y depresión a nivel mundial, hasta Estados Unidos, que al inicio pensaba que esto era una falsa, a personas del transporte, personas de diferentes industrias que han básicamente colapsado,
Han habido muchas personas incluso manejando fraudes alrededor del COVID. Entonces, el gran rango de actividades que se ha dado en el mundo ha sido netamente basado alrededor de esta pandemia en los últimos meses. Ahora, ¿qué va a cambiar en esto? Pues básicamente va a cambiar que una vez comencemos a abrir el mercado, a abrir las economías, la atención se va a quitar un poco del tema de la enfermedad y vamos a empezar a trabajar en cómo construir las economías de vuelta. Ahora bien, eso es correcto, eso es bueno pensarlo de esa forma, pero siempre hay que tener detrás de la mente, en el subconsciente, en cómo también detenemos un contagio masivo. Recuerden que la apertura de los mercados no va a significar que nadie más se va a contagiar. La pandemia está ocurriendo, la pandemia está pasando y los contagios van a ser un tema bastante común, bastante corriente de aquí en adelante. Ahora bien, como bien lo han dicho varias instituciones gubernamentales, no caigamos en la estigmatización de las personas contagiadas. De aquí en adelante, usted tiene que saber que al momento de reabrir la economía, nos exponemos todos a un posible contagio. Ahora, quiero que tenga dos cosas en mente. La primera es, ok, la gente se va a contagiar, pero no voy a ser yo. Me voy a cuidar para no ser yo el contagiado. Y segunda, puede que un empleado llegue a mi empresa contagiado y mi enfoque va a tener que ser en que él no contagie a los demás empleados. Entonces, véalo desde este punto de vista. No es que el contagio es aceptable. De hecho, si nos fuéramos a un punto de vista de salud y seguridad ocupacional netamente, yo le podría decir, ningún accidente es aceptable, ningún accidente tiene justificación. Ahora, como estamos hablando de una pandemia con contagio comunitario, estos contagios pueden resultar un poco más normales. Pero recuerde manejarlo de estas dos formas. Uno, no voy a ser yo quien me contagie porque me voy a proteger. Y dos, si alguno de mis empleados está contagiado, me voy a asegurar de que él no contagie a las demás personas. Ahora, este cambio de mentalidad es lo que tenemos que buscar que sea sostenible, que se mantenga a lo largo del tiempo. Veamos lo que platicábamos la semana pasada sobre cómo las experiencias traumáticas impactan en el cambio de mentalidad. Veamos una pequeña simulación de qué es lo que ocurre ante eventos catastróficos o ante eventos traumáticos. Podríamos decir que tenemos 4 estados mentales que las personas pueden tener. Una persona puede estar en completo bienestar y paz mental. Una persona puede estar bien, realmente no necesita nada más, están sus necesidades cubiertas y la persona está bien. O una persona nada más está ok, está pasando, está yendo del día a día, está saliendo de sus obligaciones, no ahorra, pero no tiene ningún problema. Y están aquellas personas que tienen problemas económicos o problemas sociales. Entonces, el impacto emocional de esta enfermedad afecta a cada uno de diferentes formas. Las personas que tienen bienestar o que están en bienestar, básicamente van a tener un impacto menos fuerte. Su caída no va a ser tan fuerte como la caída que tengan las otras personas. Entonces, la fase 1 es básicamente el shock inicial, aquel 16 de marzo cuando nos dijeron, vamos todos a encerrarnos. Ahí, independientemente de cuál sea su estado mental, su caída va a ser automática. Luego las personas comenzaron a ajustarse. Nos vamos a ajustar a este encierro. Ok, vamos a ver qué comida tenemos, cómo podemos comprar comida, cómo podemos hacer que esta situación no sea tan traumática para nosotros. Pero si usted ve a una persona con problemas, es una persona que en este momento no puede cumplir con sus obligaciones y ya ese shock inicial, si bien es cierto, es un shock fuerte, pero él ya está muy abajo en la sección de bienestar mental. Entonces se vuelve un problema más para él. No es el único problema, sino es un problema más. Entonces, si le hablamos a una persona que está ante problemas y le decimos, tenga cuidado porque se va a enfermar, tenga cuidado porque le va a pegar COVID, recuerden que esa persona está lidiando no solamente con el COVID, sino también está lidiando con problemas económicos probablemente.
está lidiando con problemas sociales. Entonces, el enfoque que usted tiene que hacer es básicamente basado en qué parte de esa escala está la persona, en qué parte de esa escala están sus empleados. Por supuesto que el enfoque no va a ser igual para todos. Va a tener empleados para los cuales pueda tener un enfoque más a nivel de bienestar y otros para los cuales sean a nivel de problemas. Pero lo importante es sacarlos de la fase del choque inicial, pasarlos del ajuste, pasarlos por toda la parte de crisis que podríamos tener y cada uno de los sentimientos que pueden sentir y llevarlos a la fase de recuperación o la que esperamos sea fase de recuperación. Una persona después de una crisis interna o después de esta crisis por lo menos, tiene 4 caminos diferentes. Primer camino, ojalá sea para todos, el crecimiento. Aprendí de lo que ocurrió y vamos a prevenir que esto me vuelva a ocurrir. Luego, pues la recuperación, que es, ok, tal vez no aprendí, pero logré estar a donde estaba antes. La recuperación parcial, pues puede ser que una persona que estaba creciendo y su negocio se vio en una recesión y comienza a recuperarse de forma paulatina, pero de una forma muy lenta. Y por último, la sección en la que nadie espero que esté, que puede ser una persona que básicamente no se recupere. Una persona que pierda su empleo, una persona que pierda su empresa, es una persona que básicamente no va a poder salir de esta situación y se va a ver inmerso en más problemas, volviendo a repetir todo el ciclo que estamos sintiendo. Entonces, ¿por qué hablamos de estos conceptos netamente psicológicos? ¿Por qué hablamos de esto en este momento? Porque recuerde que estamos ante una situación de cambio, un cambio fuerte, un cambio que esperamos sea sostenible. Y puede seguir usted 3 caminos diferentes para ese cambio. Puede aceptar lo que viene. Aceptar lo que viene significa crecer. Puede negociar con lo que se está haciendo en estos momentos. Básicamente negociar sería, ok, ¿cómo hago para cumplir, para salir del paso? ¿Cómo hago para implementar mis protocolos para que no me vengan a cerrar la construcción, no me vengan a cerrar mi negocio? Pero realmente no me interesa lo demás, solo quiero que no me cierren. Y puede estar en la negación, que es básicamente no puedo adaptarme a esto, no me voy a poder adaptar, y lo que usted está prediciendo básicamente se va a cumplir. Si usted no se adapta, su negocio va a sufrirlo. Entonces, esta situación, aparte de la implementación de los protocolos de bioseguridad, también se vuelve un proceso de manejo del cambio. Un proceso en el cual usted tiene que adaptarse al cambio que viene y definir cuál va a ser el camino que va a tomar. Básicamente, un proceso de manejo del cambio está enmarcado en 4 fases. Desde la fase de la negación, que es la primera, hasta la fase de la exploración, que es ya acepté el cambio y ahora voy a buscar otros cambios diferentes. Entonces, vemos en la presentación algunas de las características principales de cada una de las fases del cambio, desde la negación, que básicamente lleva a las personas a cuestionarlo y a tratar de trabajar como siempre, hasta la exploración, que ya lleva a las personas a crear nuevas ideas. Entonces, básicamente seguir este ciclo es lo que va a garantizar que su negocio pueda continuar después de esta crisis. Identifique cuáles son esas etapas del cambio. Identifique dónde está usted como líder de su negocio. Identifique dónde está usted como jefe y trate de continuar su ciclo de manejo del cambio. Trate de pasar de aquella etapa de la negación si no la ha pasado y comience ya con la etapa de la exploración y el compromiso. Acepte lo que viene y busque crecer en base a eso. Ahora, en todo este momento únicamente les he hablado de su liderazgo. Todavía no hemos entrado a cómo va a manejar a su personal, porque por supuesto es necesario que usted esté convencido de las ventajas de esto para poder transmitírselo al resto de sus empleados. Si usted aún está en la etapa de negación o en la etapa de resistencia, va a ser muy complicado que usted lleve a sus empleados a la etapa de compromiso. Mientras que si usted ya está más adelantado en el proceso de manejo del cambio, va a ser más fácil que usted pueda jalar a su gente a que lo acompañe. Pero bien, para facilitarles un poco ese proceso de acompañamiento de su personal, dentro de la presentación, y esto por supuesto van a tener acceso a ustedes, vienen algunas tácticas para manejar el cambio.
cuando ustedes estén platicando con sus empleados, cuando ustedes estén dándoles las charlas, dando las capacitaciones, usted va a poder ir identificando en qué punto están sus empleados. Digamos, aquel sentimiento de aquella persona que le diga, ay, si vamos a usar las mascarillas nada más por un tiempo y ya a ver que después las van a quitar. Ya después nadie se las va a poner. Ese es sentimiento de que esto se caerá, esto no va a funcionar. Y usted ya va identificando que esa persona está en negación. La clave es sacar a esa persona de la negación a través de estas tácticas. Usted le explica qué se espera de él, cuál es el resultado final que esperamos de esta implementación. Yo quiero que de aquí a 3, 4, 5 meses vos puedas aplicar estos protocolos también en tu casa para mantener a tu gente, a tus hijos, a tu esposa, a tu mamá segura. Entonces usted ya le explica cuál es el valor que estos protocolos y que estos procesos tienen para la vida personal del empleado. Entonces, esas tácticas le van a permitir a usted no solamente identificar en qué parte del proceso del cambio está su empleado, sino también sacarlo de esa parte donde está encerrado y llevarlo hasta lo que esperamos sea una fase de compromiso. La fase de compromiso donde usted va a tener empleados que no solamente siguen las instrucciones de los protocolos de bioseguridad, sino también buscan alternativas para mejorarlo. Le vengan un día y le digan, jefe, fíjese que me parece que esa pistola que está utilizando para medir la temperatura puede que no sea tan segura, que no sea tan buena. ¿Qué le parece si implementamos un sistema de una cámara infrarroja que nos tome la temperatura a todos mientras vamos pasando? Por supuesto que cualquier jefe desearía eso, que sus empleados vengan con las soluciones. ¿Por qué sus empleados directamente? Porque ellos son los que conocen el día a día del trabajo. Entonces, si usted tiene a las personas especialistas en el trabajo que conocen la dinámica de su compañía y los tiene de su lado, se va a asegurar de esta forma que las personas puedan traerle soluciones y no le traigan problemas. Pasando por esta etapa de manejo del cambio, usted se va a asegurar de no andar como policía atrás de la gente pidiéndole que se ponga una mascarilla, sino más bien a tener gente que le está diciendo a los demás, cuídate. Y van a tener equipos que se cuidan entre ellos. La primera fase es, ok, yo ando como policía exigiéndole a todo el mundo. La segunda fase ya es mejor, es que la persona se cuida a sí misma. Pero la tercera fase, donde todos deberíamos estar y quisiéramos estar, es que todos se cuiden entre todos. Y si un día a Pedro se le olvidó su mascarilla, que pueda venir Juan y decirle, hey Juan, hey Pedro, ¿qué pasó? ¿Y tu mascarilla? No, es que se me olvidó. Pero que no sea directamente el jefe el que venga, Pedro, ¿y tu mascarilla dónde está? Porque si nos basamos en esa cultura del miedo o en esa cultura de la exigencia, lastimosamente sabemos que nuestra gente, los latinos en general, no somos tan obedientes en general. No tenemos una cultura de obediencia como las culturas nórdicas, sino tenemos una cultura más romántica. Entonces, si usted le dice a la gente, tiene que cumplir esto porque sí, probablemente la gente siente un rechazo hacia esa orden. Entonces, si usted le platica a la gente en cómo cuidarnos entre nosotros, él responde mejor porque es como estamos diseñados los latinos para responder. Entonces, una vez tengan acceso a la presentación, no me voy a detener tanto en esto, pero una vez tengan acceso a la presentación, tómense un tiempo para conocer estas tácticas, para conocer en qué etapa está cada uno de sus empleados y poder sacarlo de esa etapa. Recuerden lo que platicábamos la semana pasada. Uno de los primeros pasos para reaperturar su negocio es que usted se contacte con sus empleados. Platique con ellos para saber cómo están, platique con ellos para saber qué han hecho durante la cuarentena, a dónde se han ido a meter. Si se han ido a meter todos los días a la central de abastos o al mercado municipal, probablemente están más expuestos. Y aproveche esos momentos o esas pláticas para tratar de identificar a aquellos empleados que estén en etapa de negación o aquellos empleados que ya le vengan y le digan, jefe, mire que tengo una idea para que regresemos a trabajar. Y aproveche esa gente que esté en etapa de compromiso para que sea básicamente su ayuda ante todos los demás empleados. Ahora bien, como platicábamos, el proceso del cambio puede tener 3 resultados diferentes. Crecer, adaptarse y cumplir, o perder recursos o su negocio. Recordemos que todos veníamos de una realidad diferente antes de entrar a la etapa del COVID, donde cada negocio ya sea estaba creciendo, o cada negocio estaba sufriendo, o cada negocio estaba pasándola tranquilo. Pero cuando llegamos a la etapa del COVID, en ese 16 de marzo que nos encerraron a todos,
las cosas cambiaron, los negocios cambiaron, los planes cambiaron. Entonces, hay que empezar a adaptarnos y hay que empezar a conocer la nueva realidad y definir hacia dónde queremos ir, definir qué es lo que queremos hacer en realidad. Entonces, pasamos de un negocio operando normal a negocios no operando por el COVID. Después de tener negocios no operando, cuando el mercado vuelva a reabrir, a reactivarse, tenemos tres alternativas. O aceptamos el cambio y crecemos, o nos adaptamos para cumplir nada más, solamente para salir del paso, o perdemos recursos o perdemos negocios. Ahorita, en este momento, no es posible volver a cómo estábamos antes del COVID. Va a ser básicamente imposible para cualquier negocio regresar a cómo estábamos antes del COVID. Y esto no va a ser diferente hasta que tengamos una vacuna funcional que pueda ser distribuida para todo el mundo. ¿Por qué hago énfasis en estas dos cosas? Porque es cierto, podemos tener promesas de vacunas. Podemos tener empresas trabajando y muy avanzadas, muy adelantadas en las vacunas. Pero hasta ahora tenemos que pasar el proceso de desarrollo, el proceso de pruebas, el proceso de validación, el proceso de distribución y el proceso de masificación. Entonces, cuando se habla de que puede haber una vacuna dentro de año y medio, probablemente no sea antes de año y medio que la tengamos, sino realmente en ese tiempo. Entonces, si nos ha costado sobrevivir con justa razón estos últimos 2 meses en base a lo que tenemos por el COVID, ¿cómo creen que sobreviviremos dentro de año y medio? Aquellas empresas que se nieguen a adaptarse a esta nueva realidad son las que básicamente no van a poder sobrevivir. Porque por más optimistas que seamos, nos vamos a encontrar que hasta que no haya una vacuna o hasta que no haya una cura correcta de esta enfermedad, no vamos a poder regresar. Y aun cuando la haya, cuando ya existe esa vacuna, muchas empresas van a elegir el camino de voy a regresar a como estaba antes. Entonces son aquellas empresas que están decidiendo nada más voy a cumplir, nada más voy a hacer lo que tenga que hacer para poder reabrir mi construcción y una vez pase todo esto ya boto todo esto que estaba haciendo. Ya no importa la mascarilla, ya no importan los termómetros, ya no importa el distanciamiento social, el lavado de manos, yo solamente quiero volver a como estaba antes. Entonces, esos definitivamente son los 3 caminos que podemos seguir. Pero bien, ya que estamos hablando de cómo regresar, cómo reactivarnos. La semana pasada platicábamos de cómo hay básicamente 3 etapas para reactivar la producción, reactivar la economía, reactivar su negocio. Una es el desarrollo de protocolos de bioseguridad, que son los planes de control que se le establecen a cada empresa. El protocolo de bioseguridad que tiene definido el Ministerio de Trabajo para la Industria de la Construcción. Luego está la aplicación y el monitoreo de esos protocolos y la aplicación de planes de emergencia o planes de continuidad de negocio. ¿Qué hago si alguien sale contagiado? Ahora, el recordatorio obligatorio de que estos protocolos de bioseguridad o manuales de bioseguridad diseñados por la Secretaría del Trabajo le funcionan tanto como le funciona el manual de un carro. Por supuesto, si usted compra un carro, lea el manual. Necesita conocer el carro. Pero el manual del carro no le enseña a manejar. Entonces, tenga el protocolo, interprete el protocolo, sepa qué le pide, pero también asegúrese de estarlo adaptando para la realidad de su negocio. Porque su negocio propio es el que va a definir cómo va a aplicar esas medidas. Es cierto que son medidas generales, que todos se tienen que lavar las manos, y hay que tomar la temperatura, y hay que mantener el distanciamiento social, pero ningún documento en el mundo le va a decir cómo va a mantener el distanciamiento social Construcciones López. Es imposible que haya un documento genérico para todos que le diga eso. Construcciones López tiene que venir a agarrar esos protocolos y empezar a adaptarlos a su realidad de negocio. Ahora, para que eso sea real o para que eso sea sostenible, como hemos manejado el término, tenemos que manejarlo como si fuera una construcción. Y disculpen, no soy ni arquitecto ni ingeniero civil, posiblemente la imagen de la construcción no sea la más estética o la más práctica posible, pero básicamente tenemos 3 pilares
para la obtención de resultados eficientes en la implementación. Uno es tener los protocolos bien definidos. Dos es tener una buena gestión de las personas, una buena gestión de nuestros empleados. Y tres es poder desarrollar planes de emergencia efectivos. Recuerden lo que platicábamos hace un rato. Uno, no me voy a contagiar yo, no voy a ser yo el que me contagie. Y dos, si uno de mis empleados sale contagiado, él no va a contagiar a los demás. Eso es básicamente el resumen de un plan de emergencia. ¿Qué hago si una persona viene contagiada? ¿Por qué es necesario que los resultados sean eficientes? Pues, como bien decía Mauricio al inicio, vamos a tener una inversión en estos temas de bioseguridad que nos va a representar un costo, que nos va a representar una inversión. Nosotros vamos a decidir. Pero veamos, en números muy vagos o números muy cortos, tenemos que posiblemente tengamos una inversión por negocio, por empleado, de 2,000 lempiras al mes en equipo de protección, incluyendo mascarillas, incluyendo lentes, incluyendo pruebas. Podemos tener una inversión de 10,000 lempiras al mes en termómetros. Podemos tener un gasto de 25,000 lempiras al mes en redistribuir el trabajo y sacar a una gente más temprano o citar a otra gente más tarde. Entonces veamos que solamente con estos números mal calculados, bien mal calculados, tenemos un gasto de 37,000 lempiras mensuales. Probablemente su negocio va a ser menos. Probablemente van a haber negocios que tengan más. Pero una inversión de 30,000 lempiras mensuales en temas de bioseguridad, me parece que para ningún negocio sería un tema que quiera votar a largo plazo. Y si van a estar invirtiendo dinero, que realmente tengan un resultado a final de cuentas. Porque no se trata nada más de lo que van a invertir. Se trata de la caída de ventas que han tenido. Se trata de tener que renegociar contratos porque se han parado las construcciones. Entonces, si usted quiere resultados eficientes, ¿y por qué uso la palabra eficiente? Porque usted puede tener resultados eficaces. Un resultado eficaz es: logré cumplir mi protocolo independientemente de los recursos. No me importó cuánto dinero gasté, no me importó cuánta gente se contagió, no me importó cuánto tiempo estuve parado. Pero usted cumplió con sus protocolos. Eso es un resultado eficaz. Lo hizo. Pero no queremos nada más resultados eficaces. Queremos resultados que también obedezcan a la cantidad de recursos que usted puede invertir. Y tener un resultado eficiente significa: logré mi objetivo, que es la aplicación de protocolos, ahorrando dinero en la implementación a través de la aplicación de buenas prácticas y asegurando que mi gente esté aplicando estos protocolos. Entonces, necesita estos tres pilares para que esa implementación sea eficiente. Pero, como estoy hablando aquí con personas especialistas en la construcción, sabrán que las bases y los techos y las estructuras nunca se van a mantener si no tienen una base sólida. ¿Y cuál es la base sólida de esta implementación? Tener una cultura correcta de prevención. Una cultura que nos lleve a la gente a pensar en cómo prevenir los riesgos. No en cómo limpiarme después de que ya me corté. No en cómo curarme después de que ya me fracturé. No en cómo tratar el virus o tratar la enfermedad del COVID después de que ya me enfermé. Sino tener una cultura que lleve a la gente a pensar: ¿cómo evito que esto me pase? Ahora, esta fotografía puede ser una buena o mala noticia para muchas de las personas que me están escuchando. Esta fotografía es de una construcción local. Esta fotografía fue publicada en una de las páginas oficiales de una de las instituciones de gobierno. Y fue publicada básicamente haciendo publicidad a unos fondos del gobierno que fueron destinados para ciertas construcciones. Ahora, no quiero entrar en tema de crítica, pero personalmente, como especialista en salud y seguridad ocupacional, si voy a publicar una foto para todo el país, me voy a asegurar de que esa fotografía al menos no tenga temas que criticarle. Pero si nos fijamos en la fotografía, hay una gran cantidad de fallas en temas de seguridad. Ahora, déjeme decirle, si fotografías como esta son normales en su operación, son normales entre sus empleados, usted va a tener más dificultades para aplicar estos protocolos. Usted va a tener más dificultades para que sus protocolos sean sostenibles. ¿Por qué? Porque en general la cultura latina es una cultura que nos lleva a, va muy amarrado con el tema del machismo y decir: vos que te pones guantes es porque no aguantas un golpe.
Entonces el machismo y esa cultura latina nos ha llevado a que las personas que se están cuidando son vistas como personas que son débiles. Lastimosamente, esa es una cultura que hay que erradicar y hay que empezar a trabajar con la gente para asegurarle que cuidarse no es algo malo. No sé por dónde ver que cuidarse sea algo malo. Pero bien, si ven esta fotografía, tiene una persona picando en una pared, pero no está utilizando lentes. Se está exponiendo a un riesgo. Tiene una persona montada en un andamio, mal soportado, se está exponiendo a un riesgo. ¿Qué les hace pensar en este momento que si usted le entrega una mascarilla a estas dos personas, esas personas la van a utilizar? En la charla pasada tuvimos una de las preguntas que nos hicieron fue ¿cómo vamos a lograr que las personas que pasan 8 horas abajo del sol utilicen su equipo de protección personal? La respuesta corta era no lo van a lograr. Si no logramos cambiar ciertas conductas y ciertos patrones de la empresa, dándole descanso a las personas y permitiendo que puedan respirar un poco en la mascarilla, usted no lo va a lograr. Y lo que va a hacer es tener una persona para la cual gastó 15, 20 lempiras al día en una mascarilla, porque así de caras están, y al final a las 8, 9 de la mañana ya no lo está utilizando. Ya se le perdió, ya se le cayó, ya se la patearon. Y viene otra vez y le pide otra mascarilla, otros 15 o 20 lempiras, solamente porque tiene que cumplir con tener su mascarilla. No la va a cuidar, no la va a utilizar. Entonces, para el sostenimiento apropiado de estos protocolos de bioseguridad y de estas prácticas que se van a implementar, usted necesita lograr un cambio en la cultura de las personas. Suena difícil, realmente no es tan complicado. Toma tiempo, sí, pero no, usted lo puede hacer perfectamente. ¿Cómo se crea una cultura? Básicamente es una serie de pasos que se van siguiendo para tener una cultura establecida. Podemos hablar de la cultura de un país, podemos hablar de la cultura de una persona, de la cultura de una sociedad o de la cultura de una empresa. Se crean de la misma forma. Básicamente son 4 etapas en las que se crea. Una es que la persona individual, el cristian individual, se ve sometido o se ve expuesto a ciertas experiencias. Esas experiencias pueden ser positivas o pueden ser negativas, pero esa experiencia o la acumulación de experiencias van generando creencias en mi persona. Por ejemplo, si un día desde pequeño yo vine y me metí a la cocina y me robé unas galletas, probablemente me van a castigar. Entonces, esa experiencia me dice, si yo robo galletas, me castigan. Y la gente va aprendiendo de esa forma. Si vengo otro día y me meto al cuarto de mi mamá y le agarro 20 lempiras de la cartera y me castigan, me dice, ok, tomar dinero de la cartera hace que me castiguen. Y ya tengo la suma de las galletas y el dinero de la cartera que me hace llevar a creer que robar es malo. Y si yo creo que robar es malo, entonces me voy a comportar y mis acciones van a ser orientadas a esa creencia. Y si yo creo que robar es malo, entonces no voy a robar. Y si no robo, por supuesto que mis resultados van a ser buenos, no voy a terminar en la cárcel. De la misma forma opera la gente en nuestros negocios, en nuestras operaciones. De la misma forma funciona la cultura de seguridad. Si la gente no siente que se le está manejando de forma apropiada o no tiene experiencias apropiadas, usted no va a tener resultados. ¿Por qué? Porque la gente nos demuestra su forma de actuar, pero eso nada más es la cima del iceberg, la cima de este hielo. Debajo de su forma de actuar está su forma de pensar. Si usted no llega a cambiar la forma de pensar de las personas, si usted no ataca las percepciones, las creencias, los valores de la gente, usted no va a lograr cambios en la forma de actuar. Entonces, por eso es que las capacitaciones de la gente deben ir orientadas a cambiar creencias, a cambiar valores, a cambiar ideas, y no nada más orientadas a cambiar comportamientos. Entonces, si usted le va a decir a una persona, póngase su mascarilla, está queriendo influenciar sus comportamientos, su forma de actuar. Pero si usted le lleva a pensar y a realmente decidir por qué creer que utilizar una mascarilla es apropiado, usted va a cambiar la forma de pensar de esa persona. Y si cambia la forma de pensar, definitivamente cambia la forma de actuar. Entonces, veamos el tema de creación de cultura de prevención como un proceso. Todo proceso tiene una entrada
Una entrada de insumos o de información tiene una transformación y tiene una salida. ¿Qué entra en el proceso de creación de la cultura? Pues por supuesto cómo se siente la gente, cómo actúa la gente y qué espera la empresa de mí. Si usted no le deja bien claras las expectativas a su personal de qué espera con la implementación de estos protocolos, ellos básicamente van a comenzar a hacer lo que ellas quieran en base a lo que sienten. Entonces es importante que usted tenga bien claro qué es lo que espera de su personal, que defina cuáles son las metas, que defina las expectativas, que defina las mejores prácticas. Básicamente que defina resultados basados en los protocolos que usted va a implementar. Y eso, sumado con el cambio del pensamiento y el cambio de comportamiento, le va a llevar a tener una cultura de prevención. Entonces, esto es lo que buscamos hacia el final, cómo crear una cultura de prevención. Pero recuerde que la cultura va influenciada por el liderazgo. Entonces, una persona va a comportarse de acuerdo a cómo su liderazgo le demuestre que se tiene que comportar. Si usted como jefe de la empresa no está cumpliendo los protocolos o no le demuestra la importancia de los protocolos, la cultura no va a correr, la cultura no va a funcionar y el desempeño de la gente no va a ser apropiado. Entonces recuerde que usted como líder del negocio, usted tiene la potestad completa para hacer que esto funcione y comienza parte de usted. Bien, voy a darles unos 30 segundos para que se tomen un poco de tiempo para recibir esta información, decidan si tienen preguntas y si tienen preguntas, háganlas en el chat. Vamos a continuar dentro de unos 35 segundos. Muy bien, salimos del tema de cultura de prevención, de la base, y nos vamos a lo siguiente, a la definición de los protocolos. Nada más no vamos a entrar tanto a esto porque la semana pasada lo tocamos a profundidad, pero básicamente el proceso de gestión de un protocolo tiene que ver con los peligros que usted va a evaluar. Entonces, recuerde que les mencionaba la semana pasada que fueran a sus operaciones, se tomaran el tiempo de identificar esas áreas rojas, pues básicamente esta es una evaluación de peligros. ¿Cómo va a determinar en qué punto se puede contagiar la gente? ¿Qué tanto se pueden exponer? Y después defina los controles. Para simplificarlo más aún, básicamente es un proceso de 3 pasos. Identifique los peligros, controle los riesgos y prevenga los contagios. Si usted cumple estas tres fases, se va a asegurar de que tanto usted como sus empleados lleguen a su casa sanos y salvos al final del día para compartir con sus familias, que es el objetivo final de todo esto. Que todos podamos regresar a casa sanos y salvos. Entonces, tómese el tiempo de identificar peligros, tómese el tiempo de controlar los riesgos que ya encontró y asegúrese de que está previniendo los contagios. ¿Y cómo controlar esos riesgos? Pues volvemos al tema de la jerarquía de control de riesgos. Recuerde lo que hablábamos, el equipo de protección personal es la última herramienta que usted debería buscar para protegerse de un peligro. ¿Por qué? Porque es lo menos efectivo. ¿Y por qué es lo menos efectivo? Porque depende de que una persona use su mascarilla, por ejemplo. Si usted le da una mascarilla a una persona, esa mascarilla solamente funciona, 1, si se la pone, y 2, si hay un riesgo de protegerse. Pero si usted elimina el riesgo, esa mascarilla no la necesita. Ahora ya vimos que eliminar el COVID ahorita está complicado, pero si sustituimos el riesgo, tal vez no ocupe la mascarilla. Entonces, defina bien sus controles, establezca bien esos protocolos para saber cuál es la mejor forma de aplicar una prevención de estos riesgos. Deje el equipo de protección personal como la única opción que tiene. Deje de pensar de esa forma porque tiene más opciones. El distanciamiento social, segmentar los horarios de las personas, mantener la gente separada, no compartir herramientas, desinfectar las áreas, hacer un diagnóstico diario de todos los empleados.
Entonces, hay más medidas aparte del uso de mascarillas. Que el uso de mascarillas sea básicamente el sello que le asegure que su sistema está funcionando, pero que no sea la base sobre la que lo está montando. Porque si la mascarilla es la base de donde está montando su sistema, básicamente se le va a caer. Entonces, si el sistema se cae es porque las personas básicamente dejaron que cayera. Y esto es, lastimosamente suena feo, pero en realidad sí es. Cuando uno investiga o hace auditorías de sistemas de gestión, tanto de calidad como de seguridad, como de medio ambiente, muchas veces la gente dice es que mi sistema de gestión falló. De acuerdo, el sistema de gestión falló, pero recuerde que su sistema de gestión está alimentado por personas. Entonces, ¿cómo se asegura de que las personas no lleguen a fallar? Pues primero ya vimos el tema de liderazgo en seguridad. Usted como jefe de la compañía, usted como dueño de la compañía, usted tiene que asumir el liderazgo en la seguridad de su personal, en la salud de su personal. Si la gente siente que usted la está cuidando, la gente va a tener más confianza y le va a retribuir esto que usted está haciendo. Eso va a desarrollar un clima de seguridad, una cultura de seguridad que va a impactar en el comportamiento de los empleados. Temas que tocamos hace un rato. Ahora bien, cuando hablo de empleados, estoy 97% seguro que todos tenemos una categorización de nuestros empleados. Y usted ya sabe quiénes son aquellos empleados necios, usted ya sabe quiénes son aquellos empleados que no hacen caso, y usted ya sabe quiénes son aquellos empleados seguros. Déjeme decirle que esa categorización no siempre es tan real, no siempre es tan correcta. No existen los empleados seguros o los empleados inseguros. Esta categorización no es correcta. Los empleados se comportan de cierta forma de acuerdo a las situaciones. Para ponerles un ejemplo, un empleado que utiliza una escalera rota, se ha demostrado que lo hace porque está apurado por terminar su trabajo y no tiene tiempo de ir a traer otra escalera. O un empleado que utiliza una escalera rota, lo hace porque tiene que hacer su trabajo y su jefe no le ha dado una escalera apropiada. Entonces los empleados deciden cómo comportarse de acuerdo a la situación a la que se enfrenta. Entonces, aquellas personas que usted considera empleados seguros, probablemente tengan una mejor toma de decisiones ante estas situaciones que los empleados que usted considera inseguros. Pero no necesariamente es que quieran ser inseguros. Son personas que no han tomado decisiones correctas, como muchos no hemos tomado decisiones correctas en muchos casos. Entonces, para evaluar el desempeño de las personas, considere estos casos, considere que sus empleados son humanos, son personas, son gente que racionaliza las cosas. Si usted le da una instrucción, espere que la persona piense en esa instrucción y decida sobre esa instrucción. Nuestros empleados no son como éramos nosotros con nuestros padres, que nuestros padres nos decían, o nuestras madres nos decían, haz lo que yo te digo, porque yo te lo digo. Nuestros empleados piensan y van a tomar sus propias decisiones. Entonces, tenga esto en mente para definir sus protocolos de bioseguridad, sus planes de control. Tome en cuenta que la gente se va a equivocar y prevenga esas equivocaciones. Las personas se equivocan. Esto es comprobado. De hecho, hay estudios que nos indican que las personas se equivocan en promedio 7 veces por hora, 7 errores por hora. Prueba de ello es que hace unos momentos dije comprobado. Hace unos momentos antes dije mal momentos, porque las personas tienden a equivocarse. Muchas veces estos errores son imperceptibles. Muchas veces solo la gente se da cuenta de estos errores, el que lo cometió. Pero muchas veces estos errores pueden ser definitivamente causantes de accidentes o pérdidas. Entonces, prevenga en qué puede fallar la gente. Como bien la semana pasada estábamos previniendo, una persona que que le damos una mascarilla para usarla 8 horas abajo del sol, no la va a utilizar porque no la va a aguantar. Entonces, prevenga esta falla y cúmplala o asegúrese de que no se dé aplicando otros controles, dándole descanso a la gente, teniéndole agua a la gente, dejando que respiren, para que el uso de la mascarilla no sea constante durante las 8 horas.
Pero si le va a pedir que se quite la mascarilla, asegúrese de que esté alejado de las personas. Bien, si ustedes han recibido algún tipo de capacitación en salud y seguridad ocupacional, probablemente habrán escuchado la teoría de que el 90% de los accidentes o lesiones o enfermedades ocurren por acciones inseguras y de que el 10% de los accidentes o enfermedades ocurren por condiciones inseguras. Ahora, hay algunas teorías que nos llevan el número 90 hasta 95 y nos bajan las condiciones hasta 5%. Ahora, estos son estudios netamente. Se ha comprobado más recientemente que esta gráfica se queda corta. Y sí es cierto que el 90% de accidentes ocurren por acciones inseguras, pero de ese 90%, el 70% ocurren por condiciones que la empresa ha creado. Como les decía hace unos momentos, utilizar una escalera rota, es cierto, es una acción insegura, pero usar una escalera rota porque no hay escaleras buenas en todo el sitio de trabajo, es una acción insegura causada por el negocio. Entonces, no es que la persona sea negligente, no es que él se quiera accidentar. Él quiere cumplir su trabajo, él quiere hacer su trabajo. Y las personas de nuestro país son personas muy nobles, son personas muy colaboradoras que van a hacer lo que usted necesite que hagan, porque quieren ayudarle, quieren cumplir su trabajo. Entonces, asegúrese de que usted de estarle dando las condiciones necesarias para que cumpla su trabajo. Recuerde que el error humano no siempre es negligencia. Hay diferentes fases de errores humanos, diferentes motivos por el cual la gente se equivoca. Y solamente, recuerde que solamente el 30% de los accidentes causados por acciones inseguras, solamente el 30% son por imprudencia o por negligencia. El resto, en la gran mayoría de los casos, es porque como organización, como empresa, los creamos. Tome en cuenta que, y volviendo un poco al tema de protocolos, tome en cuenta que usted va a definir un protocolo de su empresa. Usted va a definir los pasos a seguir para que todos en su empresa estén seguros. Ahora, si algo me han enseñado los años es que al momento de diseñar un protocolo, al momento de diseñar un procedimiento o al momento de diseñar un instructivo, uno siempre dibuja una línea recta. ¿Cómo espera que su protocolo o su procedimiento funcione? Y usted lo diseña de la forma más apropiada posible. Lo diseña sin errores, lo diseña sin riesgos, lo diseña con todos los recursos esperados. Ahora, el comportamiento humano básicamente va a causar que ese protocolo, ese procedimiento o ese instructivo se vaya desviando a lo largo del tiempo. Eso se le llama deriva. La deriva de procedimientos nos lleva a decir que el procedimiento que usted diseñó se va a empezar a desviar. Y cuando se comience a desviar, es probable que termine en una enfermedad, en una lesión, en un contagio, en una muerte, porque usted diseñó el procedimiento de forma que no fuera riesgoso. Pero el cambio, las variaciones en ese procedimiento, las modificaciones que la gente le hacen, van a llevar a que pueda haber un accidente. Pongamos un ejemplo clarísimo. Si usted le dice al guardia de su operación que todos los días a las 5 de la tarde tiene que encender las luces externas, estoy 100% seguro que la primera semana, todos los días a las 5 en punto, va a encender las luces externas. La segunda semana posiblemente se le fue y un día la encendió a las 5:03. Y como vio que no pasó nada por encenderla a las 5:03, viene otro día y la encendió a las 5:10. Y cuando usted menos se da cuenta, son las 7 de la noche y la luz no está encendida. A pesar de que usted dio una instrucción muy clara, pero las personas comienzan a desviarse de los procedimientos. ¿Y cómo nos aseguramos de mantenernos en el procedimiento? Pues a través de estas prácticas, a través de la definición de políticas, a través de hacer auditorías, hacer inspecciones, a través del mantenimiento de las herramientas, a través del mantenimiento de los equipos y asegurándose de detectar todas esas malas decisiones y malas herramientas que pueden causar que tengamos un contagio o una muerte en la operación. Entonces, si usted va a definir un protocolo,
asegúrese también de estar revisando cada cierto tiempo que ese protocolo se esté cumpliendo, que realmente esté en la línea que usted diseñó que iba a estar. Y ya para ir finalizando con los planes de emergencia, básicamente tenemos 3 acciones relativas a planes de emergencia. Hay 3 niveles de protección para planes de emergencia. Uno es el nivel de prevención, que ya como hablamos es evitar que algo ocurra. Usted previene una exposición de la persona al riesgo. ¿Cómo lo puede evitar? Ok, si tenemos una persona sospechosa, una persona que usted dice, no, este empleado fue muchas veces a visitar a su pariente en la colonia que estaba demasiado contagiada. Entonces usted previene que esa persona contagie a los demás al no citarlo a trabajar y lo mantiene aislado porque usted piensa que puede ser una persona contagiosa. La seguridad pasiva, después de la prevención, la seguridad pasiva protege a las personas sin que la persona tenga que hacer algo, sin que la persona tenga que activar nada. Digamos, los barandales que ponen en las escaleras o en los segundos pisos son un ejemplo de seguridad pasiva. Usted no ocupa encender el barandal. Usted no ocupa activar o conectar el barandal. El barandal protege simplemente por el hecho de estar ahí. Entonces, si usted tiene un área donde quiere mantener a las personas aisladas, puede perfectamente instalar barreras o instalar protecciones que le permitan que la gente no tenga que hacer nada para protegerse. Y la protección activa o la seguridad activa es aquella que requiere que la persona haga algo, como el equipo de protección personal, por ejemplo. El equipo de protección personal requiere que alguien se lo ponga. Requiere que alguien vaya a la bodega a traerlo y después ponérselo. Entonces, por supuesto que lo primero es la prevención. Lo segundo es seguridad pasiva y por último, la seguridad activa. Y revisemos de nuevo qué hacer si alguien de mi equipo se contagia. ¿Qué pasa si alguien de mi equipo sale sospechoso? Pues bien, lo primero es aísle a esa persona, manténgase discreto con este tema. Sabemos que hemos tenido casos lamentables donde gente se ha visto discriminada o corrida de sus casas porque están siendo víctimas de esa discriminación. En el país se ha manejado un tema muy tabú con relación al virus. De hecho, hoy por la mañana estaba viendo en una noticia de que en Olancho estaban cerrando todas las calles y ellos estaban asegurando que no había COVID en Olancho, que nadie estaba contagiado de COVID en Olancho. Bien, se entiende porque se ha creado un miedo alrededor de esto, pero si alguien está contagiado en Olancho, eso no debería ser un problema tampoco. Entonces, para evitar este tipo de situaciones incómodas para los pacientes, si usted tiene una persona contagiada, asegúrese de aislarlo, pero con discreción. Mantenga el nombre guardado, asegúrese que la gente no lo vea. Aísle los contactos que ha tenido esa persona. Recuerde lo que platicábamos la semana pasada sobre las celdas de trabajo. Si usted tiene grupos de trabajo pequeños y dentro de uno de esos grupos de trabajo una de las personas sale contagiada, es más fácil que usted pueda aislar a la celda de trabajo donde él estaba que aislar a toda su operación. Después de aislarlos a ellos, detenga la operación, llame al 911, asegúrese de que se lo vayan a llevar. Si no, pues alístese usted y tenga un protocolo para llevarlo usted al centro de salud. Desinfecte todo, que las personas vuelvan a pasar por el proceso de reingreso, que es la toma de temperatura y desinfección. Despache a la celda de trabajo hacia su casa y hacia aislamiento y concientice a todo el personal. Ahora, eso es lo que nadie quisiera. ¿Qué pasa si tengo un contagio masivo en mi equipo de trabajo? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, ayer si en Palmerola no detectan esas 4 personas? Se me contagian los 70 empleados. Las 70 personas con las que dije que iba a empezar se me contagiaron. ¿Qué hago? Pues bien, primero de nuevo, detenga la operación. Asegúrese que todas esas personas que están contagiadas se mantengan aislados, que se hagan responsables de no andar repartiendo el virus. Luego, ejecute todos los protocolos de desinfección necesarios, limpie todo el área de trabajo, limpie todo lo que tenga que limpiar y mantenga siempre, como en la banca, aquellos empleados alternos
que puedan asegurar la continuidad de su negocio. Si se le contagian 5, sepa que tiene 5 de reserva que puede llamar para continuar su negocio. Recuerde que una vez volvamos a operar, nadie quiere que nos vuelvan a parar de vuelta. Nadie quiere que lo paren ni porque no está cumpliendo los protocolos, ni porque el país entró a una nueva fase de contagio masivo. Entonces, es responsabilidad de todos prevenir este contagio masivo. Prevenir que nada más vaya a ocurrir. Que si se van a dar contagios, sean contagios aislados. Para ir finalizando, en resumen, si usted quiere tener una sostenibilidad de los protocolos que va a aplicar, primero, haga un diagnóstico de lo que está ocurriendo. Conozca su operación, conozca lo que va a hacer. Defina hacia dónde quiere llegar, defina esa visión de lo que quiere hacer. Implemente un plan y un programa de trabajo para que esto funcione, hágalo. Y por último, asegúrese de amarrarlo bien, asegúrese de que haya una sostenibilidad. Entonces, usted comienza diagnosticando y termina asegurando la sostenibilidad. Muy bien, vamos a pasar a la etapa de preguntas, para lo cual le voy a pedir a Nolvin que nos facilite cuáles han sido las preguntas que han hecho en el público. Ok, buenas tardes. Bueno, estoy revisando ahorita. Tenemos una pregunta que dice: ¿qué protección recomienda para la persona de tercera edad y con mayor riesgo de contagio? Encontramos los tiempos en contacto de los químicos para desinfección. Ok, para las personas en mayor riesgo, lo primero que podría sugerir, lo que podría recomendarles, y para esto vamos a regresar a la jerarquía de control de riesgos que van a poder ver en su pantalla. Si usted tiene una persona con alto riesgo de contagio o con alto riesgo de muerte en caso de contagio, lo más efectivo es la eliminación. No vaya a eliminar a su empleado, no estoy diciendo eso. La eliminación es elimine la posibilidad de que él se exponga a un riesgo. Entonces, si usted tuviera una persona con alto riesgo de contagio, con alto riesgo a su salud, trate de no llamarlo a trabajar hasta que usted no pueda definir un área de trabajo donde esa persona pueda estar aislada, donde esa persona pueda estar sin contactos del resto de sus empleados. Al menos hasta que usted se pueda asegurar de que ya tiene la situación bajo control. Entonces, si nos vamos en fases para comenzar a trabajar, aquellas personas con comorbilidades, con enfermedades persistentes o de la tercera edad, deberían ser las últimas que empecemos a integrar una vez nuestros protocolos ya estén funcionando. Ok. Aquí tengo otra pregunta. Dice: en los trabajos de campo las personas sudan y eso podría dañar las mascarillas. ¿Qué recomienda? ¿Se deben cambiar o qué puede hacerse? Ok. Piense que antes de todo esto, jamás me hubiera visto, jamás me hubiera imaginado diciéndoles esto. La reutilización de mascarillas se ha vuelto necesario. El Centro para Control de Enfermedades de Estados Unidos definió 3 niveles diferentes para cómo está el suministro de equipo de protección. Está el suministro en tiempo normal, que le indicaría que si una mascarilla se daña, bótela y cámbiela. Está el suministro en tiempo de crisis, que le dice trate de cuidarla. Y está el suministro ya en nuestra escasez, que es trate de reutilizarla, lavarla y buscar cómo le funciona más. Ahora, si tenemos personas con mascarillas y con equipo de protección que reutilizar, que se dañan, lo primero es evaluar la integridad de ese equipo. Si se moja o se estira el elástico o ya no crea un sello alrededor de la cara, esa mascarilla hay que retirarla y hay que botarla. Si todavía hay posibilidad de que esa mascarilla cree un sello alrededor de la cara y funcione bien, se puede perfectamente proceder a una limpieza sin químicos. Básicamente es una limpieza muy suave y dejarla en el sol por 3-4 días. Pero aquí lo llevaría a pensar,
si le vamos a asignar a nuestra gente que ellos desinfecten y laven su equipo de protección, ¿qué tanto confían que las personas lo vayan a utilizar o lo vayan a hacer? Si en este momento estoy seguro que la gran mayoría de ustedes no confían en que la gente lo usa, ¿qué tanto podría confiar en que realmente lo desinfecten? Entonces, la recomendación viene a asegúrese de estar gestionando bien el equipo de protección, de definir bien claro cuándo hay que botarlo, cuándo se puede reutilizar, y si usted puede hacer la desinfección de esos equipos de forma local o de forma antes de que la gente se vaya, que lo haga, perfecto. Así puede asegurar una mayor durabilidad. Perfecto. Tenemos otra, dice, ¿cuál sería un protocolo a seguir para las personas que para las personas que lleven a una persona sospechosa a un centro de emergencia? Vean, la semana pasada vi a una persona, un taxista de Colombia, que, por supuesto, ante la situación, que le brotó la creatividad. Y esa persona lo que hizo fue que él tenía su asiento de conductor, aquí al lado tenía una barrera completa de plástico o de acrílico que lo separaba de la persona que tenía al lado. En la parte de atrás tenía también barreras de acrílicos que separaban a los pasajeros. Entonces, este taxista logró básicamente crear compartimientos individuales para cada uno de sus pasajeros. Ojo, no le estoy diciendo que haga exactamente esto, pero usted puede crear formas de que las personas no entren en contacto con el conductor. Y si usted puede aislarlo, suena feo, pero hasta un carro de paila podría ser perfectamente. De forma que la cabina del conductor y la persona que va en la paila no estén en contacto. Pero es básicamente estrategias que permitan que el conductor no entre en contacto con el aire que la persona va respirando, ni en caso de que la persona estornude o tosa. Entonces le recomendaría apagar el aire acondicionado y abrir las ventanas para asegurar la circulación de aire. Ok. Aquí dice, ¿cuál es el tiempo prudente para reintegrar a un trabajador que tuvo fiebre pero que no tiene COVID-19? Bien, voy a pecar un poco, no debería entrar a términos médicos porque definitivamente no soy un médico. Ahora bien, vamos a asumir que, la persona tuvo fiebre y si me dicen no tiene COVID es porque usted tiene ya resultados de una prueba negativa de COVID. Recuérdense que la aplicación de las pruebas se vuelve un poco complicado en estos momentos. Entonces, cualquier persona con síntomas se está manejando como persona sospechosa. Si usted tiene una persona con fiebre que ya tiene un resultado negativo de COVID, probablemente es una persona que lo que tuvo fue una gripe, una influenza o una tos. Si la persona tuvo fiebre, yo recomendaría, en este caso, buscar la asistencia de un médico, de un doctor, que le pueda indicar y que le pueda aplicar los protocolos médicos necesarios. Ahora vean, yo sé que cuando les digo busquemos un doctor, a muchos les empieza a doler el bolsillo, porque es cierto, los doctores son caros. Ahora lo que le podría recomendar y lo que he estado recomendando últimamente es que todas aquellas empresas que no tengan un médico ya contratado en su planilla puedan buscar los servicios de un médico externo que le llegue 1 o 2 veces por semana, una media mañana o una media tarde, para evaluar todos los datos de toma de temperatura que ustedes tomaron y para evaluar todos aquellos casos sospechosos. Entonces, si usted tiene una persona con fiebre, lo que le recomendaría es que un médico le pueda dar básicamente el alta para que él vaya a trabajar. Ok. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿qué tan recomendable es el uso de túneles de desinfección en proyectos pequeños habitacionales? Escucha, me daba miedo que me hicieran una pregunta sobre túneles, porque, los túneles de desinfección son muy funcionales en ciertas industrias. La industria farmacéutica es una de ellas, las granjas avícolas es otra de ellas. Lo que pasa es que estos túneles son aplicados con un cierto protocolo diferente. Si usted ha tenido la oportunidad de visitar una granja avícola, se dará cuenta que le piden que se bañe, le piden que se ponga un traje completo de protección y después lo pasan por el túnel.
Esto es por dos cosas. Una, porque al utilizar el traje de protección, por supuesto, usted no se está exponiendo a ningún químico sobre su piel. Es cierto que hay personas que nos dicen que si uso peróxido de hidrógeno, que si uso yodo, que si uso otras cosas que son utilizadas en la piel, pero todo químico a cierta concentración y a cierta exposición a lo largo del tiempo resulta riesgoso. Entonces, el uso de túneles para la población en general no es apropiado. ¿Por qué? Uno, es peligroso para la salud y dos, la desinfección no es efectiva. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha publicado un listado donde están básicamente todos los químicos que pueden destruir el virus. Este listado le indica el nombre del químico, la formulación, sobre qué tipo de superficies funciona mejor, porosa o no porosa. La superficie, la piel es porosa, la ropa es porosa y también le indica cuánto es el tiempo de contacto. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el cloro o el amonio cuaternario, el listado le dice que el cloro y el amonio cuaternario funcionan sobre superficies no porosas y con tiempos de contacto de entre 5 a 10 minutos cada uno. Entonces, imagínense estar dentro de un túnel por 5 a 10 minutos para que realmente la desinfección funcione. Por eso es que los túneles para la población en general no son efectivos. Ok, tenemos aquí, dice, ¿qué tipos de mascarillas causan hipoxia? Esto fue un tema que salió hace un par de semanas, un rumor que salió hace un par de semanas. Veamos. Cuando uno tiene una mascarilla puesta, y vamos a probar si se escucha bien. Me cuentan, Olvin, si no se escucha bien. Cuando uno tiene una mascarilla puesta, básicamente la mascarilla lo que está haciendo es filtrando el aire que está ingresando y filtrando el aire que sale. Básicamente la mascarilla lo que hace es limpiar todo lo que está entrando y saliendo. Cuando nosotros respiramos, inhalamos una mezcla de aire que trae oxígeno, trae dióxido de carbono. Cuando nosotros inhalamos, cuando nosotros soltamos el aire, estamos soltando aproximadamente unos 500 ml cúbicos de aire, que principalmente es dióxido de carbono. No hay evidencias, y no solo no hay evidencias, hay estudios que determinan que la cantidad o el volumen de dióxido de carbono que se está respirando no es riesgoso para las personas. Por supuesto que siempre hay grupos de riesgo, aquellas personas con problemas respiratorios, aquellas personas con dificultades respiratorias, probablemente no deberían utilizar una mascarilla de presión negativa. Una mascarilla de presión negativa son todas las que vemos en el mercado ahorita, que son aquellas que dependen de que la mascarilla haga el filtro. Una persona con problemas respiratorios necesita usar una mascarilla de suministro de aire independiente. Una de línea de aire o una mascarilla CPAP se llaman, que son básicamente cascos cerrados que suministran aire a la persona. Pero las mascarillas en general, las que tenemos en los mercados, no han demostrado ser riesgosas para las personas que las utilizan, aunque las utilicen todo el día. Recuerden, hay muchos trabajos que previo a esta crisis, a este virus, ya utilizaban mascarillas durante horas y horas y horas. Por supuesto que no es lo mejor utilizar una mascarilla durante 8 horas, pero definitivamente no hay un riesgo inherente de que la persona pueda sufrir algo por esto. Ok, bueno, tenemos 3 preguntas más, no sé si nos da chance, ¿sí o no? Vamos a ver. Sí, por supuesto, tenemos. Dice, para el área de construcción, ¿cuál es la mascarilla que más se recomienda por las altas temperaturas y el sudor? Creo que es un poquito repetitiva, pero aquí enfoca más que todo si hay algún tipo en específico de mascarilla para la construcción. Todo dependerá de los riesgos a los que estén expuestas las personas. Recuerde que el uso de las partículas en la industria de la construcción vienen muy relacionadas a la exposición al sílice, a la sílica. Entonces, el riesgo es diferente a la exposición a partículas normales. La recomendación es el uso de mascarillas de prevención de partículas orgánicas, partículas no orgánicas y partículas normales.
Entonces, dependiendo del trabajo que vaya a hacer, usted tiene respiradores o filtros orgánicos, respiradores o filtros inorgánicos, o simplemente filtros de partículas. Entonces, va a depender mucho, y disculpe que la respuesta sea tan ambigua, pero sí depende mucho del riesgo al que se expongan las personas. Un albañil y un ayudante que trabajen únicamente en la edificación sin exponerse a muchos más riesgos, probablemente estén bien con una mascarilla quirúrgica, porque lo que están protegiendo son partículas de polvo. Bueno, yo creo que estas 3 preguntas las voy a resumir en una sola. Okay. Dice, ¿alguna solución líquida de mejor manera para hacer los pediluvios? La otra dice, ¿sabe si se van a realizar supervisiones en obras? La otra dice, ¿qué debo de buscar para no caer en una estafa de químicos o equipo de protección durante la pandemia? Bien, gracias por resumirlas, porque son preguntas relativamente cortas. Uno es, vean, hoy por la mañana estuvieron representantes de la industria de la construcción en Frente a Frente, en Canal 5. No pude ver toda la entrevista, pero si usted tiene la posibilidad de a las 11 de la noche, que lo repiten, verlo, les recomiendo hacerlo. Ahí platicaban mucho. El tema de hoy fue básicamente la reactivación de la industria de la construcción. Y dentro de eso, uno de los comentarios del presidente de la Chico fue, vamos a hacer supervisiones en obras. Vamos a cerrar obras si las obras no cumplen con los protocolos. Y esas son palabras textuales del presidente de la Chico, palabras textuales del ministro de Trabajo. Entonces, si bien es cierto, tal vez, ojalá no sea tan estricto, pero yo no me arriesgaría a no cumplir los protocolos para que me cierren la obra. Porque si se la cierran es probable que le den una multa y que la tengan cerrada por un tiempo. Ahora, con respecto al equipo de protección y a los químicos y todo lo demás, yo lo que les recomiendo es trate de comprarle a aquellas empresas que se han dedicado a esto previo a el COVID. Hay muchas empresas que se han dedicado a estos temas antes del COVID. Hay personas que vendían equipo de protección antes del COVID. Hay empresas que tienen más de 15 años en el mercado vendiendo equipo de protección. Entonces, si bien es cierto, puede resultar un poco más complicado la compra, pero yo tengo cotizaciones de ellos ya y los precios no andan mucho más arriba, incluso algunos andan más abajo que en el mercado. Por ejemplo, estas empresas de las que les hablo, ellos tienen mascarillas N95 certificadas a 90 lempiras la mascarilla. Y si usted se va a Facebook a buscar KN95, que son las chinas, las va a encontrar en 130 o 140 lempiras. Entonces, mi mejor recomendación, tanto para equipos de protección, como para proveedores de químicos, como para asesorías técnicas, es busque aquellas empresas que nos hemos dedicado a estos temas o a estos rubros desde antes. No por el hecho de que por favor ayúdenos, sino porque realmente sabemos de lo que estamos hablando. Igual, una empresa de químicos que se haya dedicado a esto desde antes, sabe de lo que le va a estar hablando. Okay. Tenemos un par de preguntas más. Voy a abordar así de manera rápida. Dice, bueno, felicitaciones, Cristian, dice, dice, es un proyecto donde, en un proyecto donde importes el personal y esto a su vez, dice, hospedan todos en su casa de habitación o alquilan, ¿cómo pueden mitigar el contagio o qué recomiendan? Ok, disculpen si la escucharon la semana pasada, voy a reciclar una analogía. Les contaba la semana pasada que los jugadores de la Liga Española ya iban a regresar a entrenamientos. De hecho, la Liga Alemana de fútbol, si no me equivoco, regresa a partidos esta semana. ¿Qué pasa? Que ellos se aseguraron de que todos los jugadores estuvieran saludables, de que ninguno tuviera una enfermedad, y que no tuviera el COVID. De esta forma, si usted está seguro que nadie de sus empleados dentro de esa casa tiene COVID y se asegura de que esos empleados se estén cuidando a través de monitoreo, a través de las prácticas necesarias, a través del distanciamiento social, no hay forma de que se contagien. Entonces, la primera recomendación sería asegúrese de que esas personas que están regresando a trabajar o que están poniendo en una casa, que ninguna esté contagiada, porque si tiene una contagiada,
va a tener que ser sistemas de aislamiento y prácticas demasiado complejas. Entonces, lo mejor es primero asegurarnos que nadie esté contagiado. Ok, y para finalizar, dice, ¿qué se puede hacer o qué medidas se deben tomar si en nuestro rol de trabajo cada 25 días tenemos 5 días libres? Son 5 días en los cuales no sabemos dónde ni con quién estarán nuestros compañeros. ¿Qué hacer cuando se retorna al trabajo? No quisiera pecar de ingenuo en decirles hay que platicar con la gente y asegurarnos de que se mantengan seguros, pero sí quiero darles una recomendación basada en lo que hemos platicado hoy. Acuérdense que para lograr cambios en la conducta, usted tiene que lograr que las personas comprendan el porqué de lo que estamos haciendo. Entonces, el hecho de tener 5 días libres y 5 días de trabajo no debería diferir mucho con respecto a tener la noche libre, digamos. Si una persona sale de su trabajo a las 4 de la tarde, en teoría, él podría ir a hacer lo que quisiera hacer a cualquier lado. Ahora, les voy a adelantar que, por ejemplo, en muchos países hay toques de queda desde que la gente sale del trabajo. Por ejemplo, en Panamá, la gente podía ir a trabajar, pero había toque de queda después de las 6 de la tarde. No me extrañaría que tomaran una medida similar por acá. Ahora bien, es cierto que la gente tiene completa libertad para ir donde quiera. Y aquí es básicamente responsabilidad nuestra asegurarnos de darle las herramientas para que él pueda protegerse a sí mismo fuera del trabajo. Recuerden que con una pandemia como esta, la protección del personal no termina cuando ellos salen del trabajo. Tenemos que asegurarnos de que se sigan cuidando cuando salgan. Entonces, por ahí viene la sugerencia. Asegúrese de darle las herramientas a la gente para que se cuiden. Y recuerde que cuando ellos regresan, usted tiene que hacer un protocolo de verificación de síntomas. Entonces, eso le va a ayudar un poco más a manejarlo. Muy bien. Con eso cerramos las preguntas. Permítanme. Bien, recuerden que estará el material disponible, hay diferentes herramientas disponibles para ustedes, además de la grabación de estos eventos, además de la presentación de estos eventos, están disponibles para que ustedes puedan contactar a su asesor de ventas y él se las facilite con mucho gusto. Entonces, esto ya está disponible para ellos, lo único que tomarán un par de minutos será la grabación de esta capacitación y la subida de esta presentación, pero la gran mayoría de información ya está disponible. Quiero recordarles que en caso de necesitar apoyo en estos temas de bioseguridad, nosotros estamos a sus órdenes. Estamos realmente sorprendidos de buena forma de cómo el mercado ha comenzado a tomar estos temas en serio y cómo las empresas comienzan a tomar estos temas en serio. Hemos recibido consultas, contactos y solicitudes de empresas que nunca nos imaginábamos que nos iban a pedir estos temas. Entonces, estamos a sus órdenes. En la pantalla está mi correo electrónico directo, está mi teléfono personal. Si alguien tuviera algo en lo que podemos apoyar, con muchísimo gusto. Recordarles también que no solamente somos bioseguridad, somos todo lo relacionado con salud y seguridad ocupacional, medio ambiente, calidad, salud ocupacional, y podemos ayudarle a su empresa a tener construcciones seguras, proyectos seguros y empleados saludables. Quiero abrir bueno, Nolvin tiene abierto el micrófono, quiero ceder la palabra, agradecer a Cementos del Norte a través de su marca Bijao por la oportunidad de poder platicar con ustedes y poder conectarme con ustedes. Nolvin. Bien, gracias Cristian. La verdad que esto creo que va a traer un valor agregado para nuestros constructores. Sabemos de que allá afuera pues hay cosas a las que nos vamos a enfrentar y pues no tenemos que descuidarnos. Yo invito a los invitados a poderlo tomar en consideración. Yo sé que nos vamos a meter a una nueva etapa, sin embargo, debemos ir preparados. Agradezco la puntualidad que tuvieron, la participación. Creo que hemos estado muy activos. Al igual nos ponemos a las órdenes. Cualquier información que ustedes deseen o necesiten, mi correo lo voy a dejar en el chat por si necesitan algo. Al igual creo que Mauricio tiene unas palabras de cierre. Pues igual, Cristian, de parte de Cementos del Norte también muchas gracias, y a todos los participantes, ¿no? Les deseo un feliz día. Hola, buenas tardes.
Pues ya llegamos al fin de nuestro webinar. Muchísimas gracias por unirse a nuestro webinar. Estamos súper interesados en que estén bien, en que estén seguros, en que tengan sus construcciones abiertas, en que Honduras se reactive de una manera sana e inteligente. Y uniéndome al mensaje de Nolvin y Cristian, sus asesores de ventas tienen información específica sobre lo que tienen que hacer, que Cristian, el ingeniero Cristian nos hizo el favor de hacernos unos protocolos y unos entregables súper didácticos y fáciles de seguir para que ustedes puedan reactivarse de la mejor manera, que mantengan sus obras abiertas, que eviten las multas y que todos podamos construir el país donde todos queremos vivir juntos. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Mauricio. Gracias, Norvin. Yo nada más quisiera ir finalizando y agradeciéndoles por su tiempo, agradeciéndoles por su atención. Ha sido un verdadero placer y espero que tengan un día seguro y que tengan un regreso a su trabajo de forma segura. Muchísimas gracias y buenas tardes. ¿Mandé? Ya. Sí, por favor.